Sí, claro. En la actualidad la Iglesia, sobre todo en nuestro entorno europeo, se ve urgida a una conversión pastoral en sentido misionero. Así lo han dicho los últimos papas en numerosas ocasiones. El Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, insistía en la necesidad de una opción misionera. Literalmente decía, capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Pero ya antes, en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre liturgia, decía el número 1 que el mismo concilio se propone, entre otras cosas, fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia, es decir, la misión. Y para ello debe reformar y fomentar la liturgia. Más recientemente, la Congregación Romana para el Clero insiste en lo mismo en la instrucción titulada La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Ahí habla de la Eucaristía como fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Por lo tanto, es el momento en el que se constituye la comunidad parroquial y la Iglesia se hace consciente del significado de su propio nombre. Eclesia significa asamblea, es la convocación del pueblo de Dios que se encuentra con su Señor. También al celebrar la Eucaristía se hace presente el Señor resucitado. Por eso es tan importante la liturgia, es esencial en la vida de la Iglesia. Y otro tema muy importante es la iniciación cristiana. Hace falta redescubrir la iniciación cristiana. Es no solamente una serie de ritos, de sacramentos, sino que van enfocados al seguimiento de Cristo. La liturgia no son puros ritos que hay que cumplir al pie de la letra, sino que es Cristo que vive en nosotros o nosotros en Cristo. Lo más importante es el encuentro personal con el Señor de la vida en las celebraciones litúrgicas. En resumen, es necesario un impulso misionero de toda la Iglesia para invitar a todos los hombres a gozar de la alegría del Evangelio, a encontrar el Salvador. Y este impulso se puede y se debe dar también desde la liturgia. Desde hace ya varios decenios sabemos que en España desciende el porcentaje de los que se confiesan cristianos, y en aquellos que sí lo hacen, las señas de identidad están cada vez más desdibujadas. Esto se nota en la vida ordinaria, en los valores que predominan en la sociedad, pero sobre todo en las celebraciones litúrgicas, que es donde se muestra de manera más clara qué es la Iglesia y cómo está la Iglesia en cada lugar. Me refiero a los sacramentos, la oración en común, la celebración de los domingos, días y tiempos litúrgicos a lo largo del año y otras ocasiones, fiestas, bodas, funerales, primeras comuniones, etcétera, en que se observa una disparidad entre lo que es y lo que debería ser, entre lo que entiende la Iglesia y lo que entienden algunos de los fieles que participan en esas celebraciones. No porque haya defectos en las celebraciones que necesiten cambiar mucho, sino porque muchos de los asistentes no son capaces de participar en esas celebraciones. A duras penas comprenden cuál es su papel dentro de la celebración. No saben cuándo sentarse, cuándo levantarse, no saben contestar, eso lo sabemos todos. No lo digo yo, ya se ha dicho multitud de veces. La Conferencia Episcopal, los papas, un documento del CELAM, de la Reforma a la Renovación Litúrgica en América Latina, que es muy luminoso, de 1977, que dice que la reforma litúrgica pueda llegar a su finalidad más plena, que es una renovación auténtica de la misma liturgia. Hay que distinguir entre reforma y renovación, ya lo veremos. Durante siglos, la Iglesia ha celebrado los sacramentos y demás acciones litúrgicas con palabras y ritos tomados de libros que recogían una tradición que se remonta a los apóstoles y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Quienes ahí participaban sabían a lo que iban, y si no, se adaptaban con actos de piedad que suplían lo necesario, lo que pasaba hasta el siglo XX. Pero hoy ya no es así. En los años 60 y 70 del siglo XX se produjo la mayor reforma litúrgica de la historia. El resultado, los mejores libros litúrgicos que nunca hayan existido. Pero nosotros, los que debíamos utilizarlos, no estábamos preparados. Es como comprarse un nuevo modelo de avión y no tener las instrucciones para saber qué botones tocar.
Voy a poner algunos ejemplos concretos de dificultad de adaptación a la liturgia según dicen los libros litúrgicos reformados. 3 muy concretos, no son quizá no van a lo esencial, pero se nota cuál es el problema. El primero es el lector salmista. Es habitual ver incluso en la televisión que el mismo que ha leído la primera lectura se queda en el ambón para leer el salmo. Salvo que solo haya una persona capaz de hacerlo y no hay más lectores, es una muestra de que no se sabe bien de lo que se trata, porque el lector le pone voz a Dios, nos comunica la palabra de Dios, mientras que el salmista canta el salmo como respuesta de la iglesia, de la asamblea, a esa palabra de Dios. Entonces no puede ser la misma persona. Hay que procurar además cantar el salmo, y esto todavía no lo hemos entendido. Se lee bien, no hay errores en la lectura, pero no se ha interpretado bien la función de la lectura y del salmo en la liturgia. Segundo ejemplo es la primera comunión. Tal como la piden y celebran la mayoría de los padres, es algo desconectado de su valor auténtico y de su sentido auténtico. La primera comunión no es simplemente un rito solemne en el que el niño es el protagonista y hace fiesta, sino que es la plena incorporación del niño a la iglesia, es decir, a la parroquia a la que pertenece, a la comunidad. Por lo tanto, tiene que haber un proceso previo de incorporación a la comunidad desde que el niño nace y es bautizado junto con sus padres, y llega un momento en que la participación en la Eucaristía se hace plena, que es comulgando, y luego continúa con esta integración en la vida de la Iglesia, en la Eucaristía dominical y comulgando. Esto la mayoría no lo entienden así, sino como un rito importante en la vida del niño. Eso no es la primera comunión. El tercer ejemplo son los funerales. Para muchos es casi la única celebración litúrgica en la que participan, cuando se han alejado de la iglesia. Se ha muerto el vecino, el pariente, el amigo. Entonces, para algunos no puede faltar, en realidad no puede faltar el aire de homenaje, más que de celebración litúrgica. Se ven como naturales los elogios, los aplausos, el pésame al final, y la cuestión de la fe, la cuestión de Cristo resucitado, de la Pascua, de la esperanza, queda totalmente desaparecida en las celebraciones. La relación de Cristo con el difunto, del difunto con Cristo, el valor del bautismo que recibió apenas se tienen en cuenta, y se comprueba también fácilmente en el ambiente de los velatorios. En resumen, es muy importante situarse de manera correcta en la celebración y no estar en ella como espectadores mudos o repitiendo frases que no comprendemos. Para eso hace falta una profundización en el sentido de la liturgia. Efectivamente, hace unos 50 o 60 años se realizó la reforma litúrgica que preparó el terreno para la renovación de la Iglesia. Muchos expertos trabajaron en todos los aspectos. Fijaos, este es el misal, la tercera edición, la primera edición de Pablo VI, del año 1970, acabamos de cumplir los 50 años. Fue un trabajo inmenso de una cantidad enorme de expertos de toda la Iglesia, de todo el mundo, que trabajaron en los leccionarios también, en los rituales, en el año litúrgico. Un trabajo de verdadera ingeniería inmensa, que está dando los frutos, pero solo está empezando a dar los frutos, porque ahora nos toca a nosotros acomodarnos a esto. Ha recogido lo mejor de toda la tradición de la Iglesia desde el origen, pero nosotros tenemos que renovar nuestra forma de celebrar. Todavía no hemos entrado en lo profundo, en el sentido que tiene esta nueva forma de celebrar, que ha heredado mucho de lo anterior, ha recogido cosas que se habían perdido y nos propone un reto que debemos acoger. Sí, hay muchas cosas que reformar en la Iglesia. La primera, a nosotros mismos, nuestro corazón, hacia el Señor. Y la liturgia refleja o debe reflejar esa conversión, porque en ella nos encontramos con Cristo mismo y con la Iglesia.
Bueno, consiste en muchas cosas, pero hay que empezar por algo y hay que señalar algunos puntos más importantes. Luego, una vez que uno entra, va descubriendo todos los aspectos de esta renovación. Yo diría, en primer lugar, la fidelidad, es decir, aceptar dócilmente lo que la Iglesia nos ha entregado, que es el fruto de una inmensa sabiduría. Esto es también bueno para la unidad de la Iglesia. Esta fidelidad u obediencia significa el respeto que le tenemos a la Iglesia, que nos ha precedido, y a toda la Iglesia universal, para poder también entregar así a los que nos sucedan lo mismo que hemos recibido, ese gran tesoro, que es la celebración del misterio de Cristo en los sacramentos y demás actos litúrgicos. Así que la fidelidad. En segundo lugar, esa renovación consiste en profundizar en lo que ya tenemos, en leerse, sobre todo los ministros, los sacerdotes y los demás ministros laicos, leerse las notas previas de todos los libros litúrgicos, donde no solo hay rúbricas, que por cierto las rúbricas no tienen nada de malo, son una expresión de la teología que hay, pero en esas notas previas hay mucha teología. Está explicado el centro de lo que se está celebrando. Y las letras negras también, las rúbricas son las rojas, las negras son las oraciones, los textos bíblicos y otros textos que son con lo que oramos, lo que le decimos a Dios o lo que Dios nos dice a nosotros. Hay que profundizar en ello. En tercer lugar, un tema que es más bien académico para los sacerdotes sobre todo, pero no solo, que es entrar en la teología litúrgica, que es un área de la teología que se ha explorado poco, pero gracias a Dios recientemente se han publicado varias introducciones a la teología litúrgica en diversas editoriales. Creo que eso es importantísimo, porque ahí se aclara muy bien lo que es celebrar, que no es tan fácil de entender lo que es celebrar. Creemos que lo sabemos, pero creo que debemos profundizar en lo que es celebrar. En cuarto lugar, creer que el contenido de lo que se oye, creer en el contenido de lo que se oye. Los fieles que escuchen con atención, de manera que puedan interiorizar lo que escuchan. Para eso hace falta que los lectores también comprendan previamente a la lectura lo que van a leer y lo comuniquen fácilmente para la comprensión, lentamente, dándole sentido, y así, digamos que funciona, la liturgia funciona, es una palabra un poco así, pero se puede decir que cumple su cometido y nos hace vivir la celebración a fondo. También no solo las palabras, sino los gestos, las acciones, los ritos, deben ser asimilados interiormente, porque en el hombre se da una unidad psicosomática, de lo que hablan los psicólogos. El hombre vive interiormente algo y eso le produce en el cuerpo una actitud, un rostro, una postura corporal y viceversa. La postura corporal ayuda a vivir internamente los sentimientos. Por eso hay momentos en los que nos arrodillamos, hacemos golpes de pecho, hacemos la señal de la cruz, estamos sentados de pie, etc. Todo esto hay que entender bien lo que significa para poder vivirlo en profundidad, espiritualmente. Con una palabra se entiende muy bien, que es actuar con convicción, con convicción. Saludar extendiendo las manos, los sacerdotes, y que los gestos sean auténticos, incluso que los materiales con que están construidos los altares, los ambones, las flores, los cirios pascuales sean del material que parece que es de cera, flores naturales, piedra, etc. Y otro aspecto también serían las aclamaciones, que son verdaderas aclamaciones que a ser posible deben ser cantadas para que hagan vivir internamente eso que se aclama, el entusiasmo en la fe, la alabanza a Dios. Y así podríamos seguir. Hay muchos aspectos, se podría decir que en todas las partes de la liturgia hay cosas que podemos mejorar para renovarnos en la liturgia, en las celebraciones, es decir, en el encuentro con Cristo y con la Iglesia, que son las celebraciones litúrgicas. Pues la verdad es que todo esto que digo no es tan fácil, por eso llevamos tantos años
y parece que no acabamos de encontrar el punto, ¿no? Bueno, una primera dificultad es la inercia que solemos tener todos en el cambiar las costumbres. Ya nuestros predecesores y la gente de más edad se puede acordar de cómo era la liturgia antes de la renovación, de la reforma litúrgica, en los años 50, 60, y hicieron un gran esfuerzo para acoger y utilizar los nuevos libros litúrgicos. Pero es parte de la naturaleza humana, la dificultad para cambiar de costumbres. Esa es una dificultad. Otra puede ser la tentación del desánimo. Esto no funciona, ya pues uno no hace esfuerzos, pero es una tarea que necesita paciencia y tiempo. Estos cambios se dan lentamente, pero es una tarea que estoy seguro de que tendrá éxito. Ya lo ha tenido. Lo que pasa es que todavía necesitamos ver más logros en este aspecto. Otra dificultad más pueden ser los malentendidos, que hay muchos. Uno de ellos es el malentendido entre la tradición y el progreso, como si para unos la tradición es lo único y el progreso es malo, y para otros al contrario, la tradición es malísima y hay que progresar y avanzar porque esto no funciona. Esto no es verdad en ninguno de los dos casos. La Iglesia, que es sabia, sabe medir lo que es sana tradición y lo que es legítimo progreso. Todo con un punto de referencia: Jesucristo. Jesucristo cambió muchas cosas en su tiempo respecto a la tradición judaica, y vino la Iglesia. Mantuvo cosas, la Iglesia mantuvo muchas cosas del judaísmo, y luego nosotros hemos mantenido muchas de ellas. En la liturgia de las horas viene de una raíz que es también del culto sinagogal. Bueno, pues con mucha prudencia hay que valorar lo que hemos recibido de la tradición, lo que nos han entregado, y también saber ir cambiando lo que se puede y lo que se debe cambiar, porque el mundo cambia. Hoy día, por ejemplo, hay luz eléctrica en las iglesias, no podemos seguir con las velas para iluminar las iglesias como antaño, pero hay muchos otros aspectos en los que hay que aceptar la tradición y esperar que haya progreso. Otro malentendido, también muy importante, es el concepto de participación. El Concilio Vaticano se refiere sobre todo a la participación interna, la participación espiritual profunda en lo que se está celebrando, y no en actuar y hacer cosas. Pues buena pregunta, y no es fácil de responder. Parece como si hubiera que celebrar de una manera para los ancianos, de otra manera para los niños y de otra manera distinta para la gente de mediana edad. Pero claro, eso no puede ser así. La liturgia general, sobre todo la misa dominical, es de todos. Todos deben participar en una misma acción, que es el encuentro con el Señor. Habrá momentos de la celebración en los que se presta más atención a los niños, otros se tiene en cuenta a los mayores, por ejemplo en el canto, ya que ellos se saben muchos cantos muy antiguos que valen para los niños también, y se trata en general de hacer la liturgia como una casa de todos, en que caben todas las sensibilidades. De esa manera también se mantiene la unión entre la Iglesia y las mismas familias, ¿no? No pueden separarse unos de otros, tienen que convivir, igual que todos comen en la misma casa, la misma comida, todos pues pueden ir al cine, ir al campo, y no hay división en eso. En esto, ¿por qué va a ser distinto? Pero bueno, es verdad que hay que intentar buscar la manera de que todos se sientan cómodos en una misma celebración. Para terminar, hay una clave, yo creo que es lo más importante de todo lo que he dicho hasta ahora. La clave de la celebración de la liturgia en la Iglesia solamente puede ser Jesucristo. Y en la celebración, sobre todo el sacerdote, pero no solo el sacerdote, todos los que participamos en una celebración, debemos coordinar
nuestros pensamientos, palabras y acciones con los de Cristo. Es decir, concordar con Cristo, tener los mismos sentimientos de Cristo. A esto nos ayuda la liturgia. Lo que más nos ayuda es la liturgia, porque Cristo, por ejemplo, también hizo oración con los salmos. Y nosotros cuando rezamos la liturgia de las horas, oramos como Cristo, con Cristo y en Cristo. En la misa, Cristo, a través del sacerdote, vuelve a decir las palabras de la última cena. Nosotros vemos al sacerdote, pero pensamos en Cristo, que está haciendo ese gesto de partir el pan, de repartirlo, el rito de la unción, Cristo que es el que toca, unge al enfermo con sus dedos, con el aceite del consuelo, y así podríamos seguir en todas las acciones litúrgicas. A lo largo del año recorremos el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta la última venida. En una palabra, busquemos en todas las celebraciones litúrgicas a Cristo, cómo encontrarme con Él, cómo escucharle, cómo pedirle, cómo acomodarme a su ser y a la Iglesia, que es el cuerpo del que Él es la cabeza.